nombre es Jorge Villasante Araníbar y vamos a desarrollar conmigo el módulo de negociación y resolución de conflictos. Todos sabemos que a diario nos reportan la presencia de conflictos en distintos lugares y en distintas facetas del mundo. Hay que decir que vivimos en un Estado democrático que también supone que los ciudadanos debemos asumir derechos y deberes, pero también obligaciones. Y los ciudadanos reclamamos eventualmente atención y prestación de servicios por parte del Estado. Ahora bien, el Estado no siempre puede atender y satisfacer todas nuestras necesidades y es allí donde los ciudadanos sentimos que muchas veces somos desatendidos por parte del Estado, se generan situaciones que podemos llamarles conflictivas que tienen diversos motivos. Entonces los conflictos ocurren a diario, son inherentes a toda relación humana. Sin embargo, habrá que decir que el conflicto requiere comunicación, es decir, una manifestación, es decir, una comunidad que reclama, por ejemplo, la construcción de una carretera, de un canal de riego o la no ejecución de un proyecto determinado, tiene que expresar esa voluntad a través de diversos medios. Ahora bien, los conflictos tienen muchas causas. Pueden partir por percepciones, temores, aspiraciones que tenemos los ciudadanos en general. Pero una de las causas básicas de los conflictos viene a ser la falta o escasez de recursos, más aún hablando de recursos naturales. Fíjense, las percepciones influyen en nuestra forma de actuación. No siempre las personas vemos las cosas de la misma forma o las percibimos de la misma forma. Depende de la ubicación, depende del estado de ánimo también que podemos tener. Pero frente a ello, ¿cómo podríamos definir el conflicto? El conflicto suele definirse como la interacción entre dos o más actores en los cuales perciben que existen situaciones frente a las cuales no pueden satisfacer simultáneamente sus mismos intereses. Frente a ello surgen eventualmente discrepancias respecto de aquellos temas que van a buscar que satisfacer sus necesidades. Las características del conflicto nos llevan a sostener, primero, que es inevitable. No siempre todos pueden satisfacer, por ejemplo, la cantidad de alimentos que necesitamos para satisfacer nuestras necesidades básicas. Las poblaciones también demandamos atención por parte del Estado, pero también requiere, como decíamos, una pluralidad de actores. Pero las causas van a ser múltiples, pueden ser desde nuestras creencias, nuestras convicciones religiosas, políticas, nuestra posición económica también pueden incidir en ello. Ahora bien, los conflictos pasan por distintas etapas o momentos, ¿no? Hay desde la etapa inicial en la cual normalmente las posiciones son posiciones extremas, luego vamos a ir escalando en niveles de comunicación, de diálogo, ¿no? Van a haber situaciones en las cuales podemos llegar a situaciones extremas y lo último que llega en el escalamiento de los conflictos viene a ser lo que se llama juntos al barranco. ¿Esto qué significa? De que muchas veces no encontramos o no creemos encontrar alternativas a aquellas situaciones conflictivas que nos enfrentan. Y entonces podemos llegar a asumir que finalmente al no haber soluciones, prefiero, como dice el dicho, llegar al barranco y en esa situación finalmente no habré solucionado el conflicto. Pero el conflicto pasa por también diversas etapas, tiene una fase temprana o de manifestación, luego de ello puede pasar por momentos de diálogo, de concertación, fases de diálogo, ¿no? Y tenemos que buscar encontrar soluciones a esas situaciones que se nos presentan. Alternativas existen, lo importante es que no seamos cerrados frente a aquel panorama que se nos pueda presentar. Ahora bien, existen diversas formas de resolución de conflictos. Una de ellas viene a ser reconciliando intereses. Es decir, si por ejemplo una comunidad tiene una demanda frente al Estado, es posible seguramente que esa comunidad pueda plantear al Estado en distintos niveles, llámese gobierno nacional, gobierno regional o gobierno local, pueda plantearle una alternativa y el Estado también pueda ver que efectivamente satisfacer esa necesidad, asignando recursos o priorizando la ejecución de una obra. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos reconciliando intereses de la comunidad versus el interés del Estado. Pero si eso no es posible, podemos pasar a una siguiente etapa, es decir, ¿quién tiene derecho? Es decir, si es que existe, por ejemplo, una norma
una ley que ampare el reclamo, la pretensión que pueda tener un determinado grupo humano, una determinada colectividad o algún ciudadano. Pero finalmente, si eso no es posible, también es posible solucionar los conflictos determinando quién es el más poderoso. Es decir, en muchas ocasiones el Estado, por ejemplo, puede ejercer su poder a través del auxilio de la fuerza pública para restablecer el orden. Pero en esa situación diremos, si bien se puede buscar un nivel de lo que se llama el desescalamiento del conflicto, pero en términos generales diremos que no habremos adoptado una solución de fondo al problema que generó el conflicto. La mejor forma de solucionar los conflictos viene a ser reconciliando intereses, y para ello existen medios, mecanismos que son los que vamos a conversar en el siguiente capítulo.